En la literatura rabínica de los tiempos del Mesías, el término An-Ares, pueblo de la tierra, tiene una connotación religiosa, refiriéndose a aquellos que a causa de su pobreza, distancia de Jerusalén o simple descuido, no observan las leyes rituales de la purificación. Se creía que ese tipo de personas estaban fuera del seno de la religión judía. Jesús y sus discípulos fueron considerados por los fariseos como An-Ares, debido a que comían con las manos no purificadas y por arrancar espigas en el día de reposo. Los maestros religiosos sostenían que los más humildes, quienes no conocían la ley en profundidad, como pensaban del propio Señor Jesús, son unos malditos. Aquí se emplea el término griego epicataratos, que denota pronunciar una maldición contra alguien. Con esa actitud querían silenciar con su autoridad la admiración que la gente del pueblo sentía por el Emanuel, al que lo tildaban de engañador, por denunciar esa falsa religiosidad, y a quienes lo seguían eran considerados como unos ignorantes y malditos. También afirmaban que con ese tipo de individuos no había que instruirlos, ni tener ningún tipo de trato en los negocios, las comidas y las oraciones. El padre de familia que permitiera a su hija casarse con uno de ellos, obraba peor que si la expusiera a las fieras. Recalcaban además que las personas del común no tenían esperanza alguna de resucitar. En Jerusalén, la capital religiosa, política y social de Israel, a los habitantes de Galilea, de donde provenía Jesús, se les despreciaba a causa de tres razones. En primer lugar, porque por lo general eran campesinos y pescadores, gente inculta y del pueblo, que además tenían un acento especial para el hablar que era fácilmente reconocible. Y ellos, aunque cumplían a cabalidad las normas de la ley mosaica, se mantenían al tanto de los continuos debates sobre la Torá entre escribas y fariseos. En segundo lugar, porque esta región, después de los tiempos del profeta Isaías, fue colonizado por extranjeros o paganos entre sirios, árabes, griegos y romanos, en ciudades como Séforis y Tiberíades, y por eso era conocida como Galilea de los gentiles o Galilea de las naciones. Y en tercer lugar, porque los residentes de Judea pensaban que sus paisanos eran semipaganos y que no tenían una sangre tan pura como ellos. Fue ese el ambiente en que Jesús vivió y por eso se le conoció como el Galileo. Desde el comienzo de su ministerio hubo mucho recelo en contra suya. Así, por ejemplo, Natanael, uno de sus primeros apóstoles, antes de conocerlo dijo: ¿puede salir algo bueno en Nazaret? Ya que esta era una pequeña aldea de Galilea que ni siquiera se hace mención en el Antiguo Testamento, con una población de unos 400 habitantes, y por eso también se le conocía como Jesús de Nazaret o el Nazareno. Asimismo, los hebreos estaban divididos en torno suyo. Unos afirmaban: este es el Mesías, pero otros decían: ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David? Por su parte, los letrados y los sacerdotes del templo agregaban: estudia las Escrituras y verás que de Galilea no salen profetas. Numerosos traductores y especialistas han concluido que con estas palabras de los doctores de la ley era una generalización para afirmar que nunca había salido ni podrá salir ningún profeta de esta región de Israel, ya que juzgan a Jesús con criterios puramente humanos, como el lugar donde había criado y donde residía. Tampoco querían investigar la legitimidad de su mesianismo del que había presagiado Moisés y los profetas, ni comprobar su origen humano como descendiente de la familia real de David. Otro hecho característico es que Jesús era un simple artesano del norte del país, que no había recibido ninguna formación religiosa especial en las escuelas rabínicas de Jerusalén, porque para aquel entonces los judíos de familias importantes mandaban a sus hijos entre los 16 o 18 años a estudiar con algún rabino o sabio famoso, hasta obtener un nombramiento, como lo hizo Saulo de Tarso, más tarde el apóstol Pablo, quien fue discípulo de Gamaliel, célebre fariseo, doctor de la ley y miembro del Sanedrín, hijo de Simón y nieto de Hilei el sabio. El término maestro en el Nuevo Testamento se relaciona principalmente con didascalos, guía o maestro, de didasco, enseñar. También se traduce como rabí en griego o raboni en arameo, dialecto que hablaba Cristo, y era un título de honor para los formadores religiosos. Se aplica en los evangelios para Juan el Bautista como al mismo Jesús, quien se le debe reconocer como Maestro y Señor.
Jesucristo actuaba como un rabino por varias razones. Cuando empieza su vida pública, era un hombre como de unos 30 años de edad, que era la edad mínima requerida para ocupar cargos de importancia en la comunidad hebrea. Enseñaba en las sinagogas, que son los centros de reunión para los judíos. Reúne a un grupo de seguidores en torno suyo, dividido en dos grupos, 12 apóstoles y 72 discípulos. Conoce las cuestiones que se enseñaban en las escuelas rabínicas, ya que discute con otros maestros, utilizando como ellos refranes y parábolas. Corrige los desvíos doctrinales de los fariseos y escribas con una doctrina nueva, demostrando que comprendía a la perfección las escrituras hebreas, la Taná, que estaba dividida en tres grupos: la ley o la Torá, los profetas Nevi'im y otros escritos Ketuvim. Aunque los otros rabinos evitaban el trato con los pecadores públicos, los gentiles, los leprosos, los samaritanos y las mujeres, Jesús en cambio se juntaba con todos ellos. En los evangelios encontramos cómo en algunas ocasiones la vida y la doctrina del Señor estaban fuera de lugar con las rígidas costumbres y normas del judaísmo, que comprenden 365 prohibiciones y 278 preceptos positivos. Un caso concreto es cuando el Divino Maestro predicó la siguiente enseñanza: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo puede ser fácil un yugo, sabiendo que en el lenguaje bíblico el yugo, del griego zugos, es símbolo de esclavitud? Pero Jesús se está refiriendo a aquellos que ya soportaban el yugo de la ley, el Torah, que es un concepto vital en la piedad rabínica. El sometimiento al Torah por el Malkú Semayín, el yugo del reino, que inaugurará eventualmente la era mesiánica, porque el yugo de los maestros de la ley es esclavitud, mas el suyo es libertad y acceso directo al Padre. Para el Hijo del Hombre no existe más maestro que él, rechazando así a los fariseos, que se autoproclamaban como los puros, y a los escribas, los doctores de la ley, ya que ambos grupos, aunque tenían la misión de dar a conocer al pueblo las enseñanzas de Moisés, con su vida y obras estaban lejos de practicarlas. Del mismo modo, Cristo Jesús respaldó su labor salvífica con las siguientes señales: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres. Por esta razón, sus seguidores ya no lo vieron como el simple carpintero, sino como el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea salvá, que traduce por apostolos en griego, vocablo que sería apostayeín, que quiere decir enviar. En el judaísmo, un salvá puede ser el que dirigía la congregación en la sinagoga en el culto. Era también un representante del Sanedrín en una misión oficial. El sacerdocio también está incluido dentro de este término, y algunos personajes de la antigua alianza que actuaron estrictamente como representantes de Yahvé, pero siempre entre los límites de la comunidad de Israel. En el Nuevo Testamento, un apóstol es propiamente aquel que es enviado con una misión definida, en la cual actúa con plena autoridad al representar al que lo envió, y al cual también debe dar cuentas. En este sentido, Jesucristo es el apóstol celestial de la fe cristiana, enviado por el Padre con una misión muy superior a Moisés en el primer pacto. 11 de los apóstoles de Jesús son de la provincia de Galilea. Natanael es de Caná. Felipe, Pedro y Andrés son de Betsaida, pero Pedro y Andrés vivían en Cafarnaúm, donde al parecer también era Mateo. Santiago y Juan tenían un negocio de pesca y probablemente también vivían en Cafarnaúm o cerca de allí. Judas Iscariote, quien después traicionó al Mesías, es el único que posiblemente era de Judea. Nuestro Señor le dio varias misiones y poderes que realizarían en su nombre, como predicar el Evangelio o la Buena Nueva, perdonar los pecados, bautizar, celebrar la Eucaristía, hacer milagros, expulsar demonios, hablar varios idiomas, sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Uno de los testimonios profanos, es decir, no bíblico, acerca del aspecto físico y la personalidad del Redentor del género humano, lo encontramos en la célebre carta que Publio Léntulo, procurador de Judea, anterior a Poncio Pilato, envió a Roma por expreso pedido del emperador romano Tiberio César. El manuscrito dice lo siguiente: te envío, majestad, la respuesta que con tanta ansiedad esperabas.
Últimamente ha hecho su aparición en Judea un hombre dotado de extraordinario poder. Lo llaman el gran profeta. Sus discípulos lo apellidan Hijo de Dios. Su verdadero nombre es Jesús. A diario se cuentan de él raros prodigios. Resucita a los muertos, cura todas las enfermedades y tiene asombrada a Jerusalén con su extraordinaria doctrina. Es de aspecto majestuoso, de resplandeciente fisonomía, lleno de suavidad, a la vez severo y dulce. Inspira respeto y amor a quien lo ve. Sus cabellos del color del vino y desciende onduladamente sobre la espalda, donde se parte el dos al estilo nazareno. Su frente es pura y altiva. Tiene la piel bronceada y limpia. Su boca y su nariz son perfectas. Su barba abundante y del mismo color de los cabellos. Sus ojos son azules, plácidos y brillantes. Sus manos finas y largas. Sus brazos de una gracia encantadora. Es semejante a su madre, que es la más bella figura que se haya visto en estos contornos. En sus dichos y sentencias es grave y preciso. Es la expresión más pura de la virtud y de una sabiduría que supera con mucho a la de los más grandes genios. Cuando reprende y condena es terrible. Cuando instruye y exhorta, su palabra es dulce y acariciadora. Nadie lo ha visto reír, pero muchos lo han visto llorar. Va con los pies descalzos y la cabeza descubierta. Viéndolo a distancia, hay quien lo desprecie, pero estando en su presencia, no hay quien no se estremezca con hondo respeto. Cuantos se acercaron a él dicen haber recibido enormes beneficios, pero hay quienes lo acusan de ser un peligro para el César porque afirma que reyes y esclavos son todos iguales ante Dios. Mándame sobre el particular lo que quieras y será prontamente obedecido. Publio Lentulus. Hay que resaltar que esta misiva no es más que una simple leyenda piadosa en el cristianismo, que no tiene ningún valor histórico o canónico. Y con este último punto, damos por finalizado este video en homenaje al hombre más grande de todos los tiempos y el maestro por excelencia. Para todas las personas que quieran obtener el material por escrito que se utilizó en esta presentación, al igual que todas las citas bíblicas que lo respaldan, lo pueden hacer si me escriben completamente gratis a mi correo electrónico que aparecerá al final de esta presentación. Reciban como siempre un afectuoso saludo en el nombre del Señor Jesús desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.